El primer episodio del juego del estatus está gustando muchísimo, pero me dejé muchísimas cosas importantes y con sustancia para esta segunda parte, esta última parte. Y además, en la newsletter durante 7 domingos voy a explicar las 7 reglas del estatus, cómo jugar con esas 7 reglas que son básicas. En esta segunda parte y última del juego del estatus, vamos a ver cómo la religión y la historia tienen tanta importancia en el estatus. ¿Por qué la religión es estatus? Y cómo ha cambiado la humanidad directamente el estatus. Y también qué juego de estatus es mejor que los otros. Porque hay juegos, en mi opinión, por supuesto, que son mejores que otros. Lo vamos a ver aquí. Y además la historia, la revolución me respalda. Y por supuesto también vamos a ver esas formas de ir contra el estatus. De no hacer estatus. Esos intentos de no hacer estatus, tanto de forma individual como de forma global. Seguro que dices, vale, creo que es esto. Ya lo vas a ver a qué me refiero con intentar no hacer estatus. Pongo por última vez esta música de introducción porque en la siguiente temporada cambiaremos la música y empezamos. ¿Cómo la Iglesia y el estatus cambiaron para siempre la humanidad? Pues mira, la Iglesia Católica veía que habían problemas de poder porque las familias eran muy grandes, están muy extendidas. Y entonces habían los juegos de estatus de virtud introspectivos, es decir, que el estatus solo estaba dentro del parentesco, porque como la familia era muy grande, entre hijos, primos, y había la poligamia, pues ese poder y ese estatus estaba ahí dentro. Y la Iglesia quería entrar en el juego del estatus, porque el juego del estatus es el juego número 1 de la humanidad. Un juego invisible, pero es el juego número 1 de la humanidad. Porque es que antes la gente hacía matrimonios hasta tíos con sobrinas, hijastras, de todo. Y entonces llegó la Iglesia y suprimió eso. Suprimió la poligamia y suprimió los matrimonios consanguíneos, pero también suprimió los matrimonios forzados, porque sí, hasta hace pocos siglos existían los matrimonios forzados. Así que imagínate el gran poder que tuvo la Iglesia y cómo cambió el juego. Incluso hizo que la animaba a los recién casados a montar sus propios hogares fuera de esa familia y que la herencia fuera individual por el testamento, en vez de directamente la transmisión automática. Por supuesto que duraron varios siglos y siglos hasta que al final esa obsesión de la Iglesia cambió el juego para siempre. ¿Pero por qué cambió ese juego para siempre? A ver, Adrián, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver que la familia? Pues tiene que ver porque como cambiaron los clanes, lo que hablamos en el anterior episodio, ¿no? De la tiranía de los primos, pues que también podía ser literal, porque eran grandes familias las que señalaban moralmente y ponían sus normas. Como eso cambió y las familias cambiaron a ser nucleares monógamas, el estatus se buscó fuera del parentesco y se empezó a jugar con desconocidos. Y por supuesto, al jugar con desconocidos, pues confiaban más en los forasteros, nos volvimos más egocéntricos, más individualistas, porque ese estatus ya no era tan de grupo, sino que era más individual. Pero eso no solo pasó en el cristianismo, también siglos después pasó en el Islam, porque básicamente se cambió de las religiones paganas, animistas, con un montón de dioses a monoteístas. El Islam es lo mismo. Ahora es un solo Dios y sus normas son para todos, son universales, aplicables para todos. Pero llegó un nuevo cambio y fue la imprenta. Y con la imprenta la gente podía conseguir la Biblia y cada vez más gente podía leer por su cuenta y claro, porque se tradujo del latín la Biblia. Eso hizo que también el estatus dentro de la iglesia cambió mucho. La casta, la élite de los clérigos ya tenían mucho menos poder y la educación se convirtió en un estatus, en virtud. Es que era una regla fundamental del juego. El aprender, el leer, era el que sabía leer,
está por encima de los otros. Por estatus. Es decir, es que gracias inicialmente a que la gente quería leer la Biblia, se fomentó esa educación y se fomentó ese estatus. Sobre todo entre los protestantes, porque se redujo muchísimo las personas analfabetas. Pero quiero hacer hincapié porque no solo en la religión cristiana está el estatus, porque como es algo de la humanidad, algo que llevamos dentro en todas las religiones. De hecho, en algunos nichos de los hindús, de los sikhs, de los musulmanes, se considera que la única forma de restaurar ese estatus en la familia es matar a los que consideran culpables. Pero es que esos culpables pueden ser que personas de la familia que se hayan negado a hacer un matrimonio concertado o haber mantenido relaciones sexuales antes del matrimonio o haber solicitado el divorcio. Todas esas cosas, en algunos nichos de estas religiones, es tal pérdida de estatus que la única forma de recuperarlo es matar a esas personas que se han negado a un matrimonio concertado. Incluso algunos que han sufrido una violación o llevan joyas, también se llega a considerar una gran pérdida de estatus por ese extremismo, por ese peligro de llevar el estatus al máximo, por esa competición al máximo, y estos nichos matan a sus propios familiares. O sea, es brutal. Pero ¿hay algunos juegos de estatus mejor que otros? Por supuesto, el que acabo de comentar es el peor, pero hay otros que son buenos. Vamos a ver de nuevo con la historia. Con la historia, cómo nos demuestra que el estatus ayudó de forma enorme. Todo empieza en Italia, en el siglo XVI, que después se expande a toda Europa. Se extendió una moda, un estatus, y era el de los conocimientos útiles. Era una fascinación de la clase alta por las artes, por aprender, por un caballero que era un intelectual, una persona que sabía de historia, que sabía de economía, que sabía de todo. Y es la clase alta, fomentaban y pagaban grandes cantidades de dinero para ganar esa virtuosidad, para estar cerca de los grandes sabios. La gente, los influencers, eran sabios, eran gente que sabía mucho y que demostraban lo que sabían. Se fomentaba el progreso, la innovación, ser perspicaz, ser original. Y por supuesto los mejores ganaban el patrocinio de los duques, de los príncipes, de los reyes, y entonces estos son los que se jactaban, chuleaban, hacían estatus diciendo que tenían a las mentes más brillantes a su servicio. Y con eso aprovechaban ese conocimiento y esa experiencia para construir y agrandar esos estados, que hace unos siglos fue cuando se creó Italia, se creó Francia, se creó Europa. Es fundamentalmente la República de las Letras. Pero esto no solo influyó primero en Italia, llevó a la revolución industrial en Gran Bretaña, porque gracias a ese conocimiento se trasladó a la parte empresarial y también a las Royal Academies, que hablamos en el anterior episodio. Se originaron en Gran Bretaña, donde la gente lo único que hacía era demostrar conocimiento, demostrar que sabían mucho conocimiento y por eso recibían premios por encima de la cuantía monetaria. Así que, ¿hay juegos de estatus mejores que otros? Por supuesto. La educación. Por encima de chulear con tengo un mejor reloj. Me he ido de viaje a tal sitio, a tal otro sitio. Mira qué guapo, qué guapa soy. Mira, estoy todo el día maquillándome o estoy todo el día en el gimnasio. Mira qué cuerpazo tengo. Mis fotos de selfie en el ascensor. O mira, me estoy quejando de este gurú, de este otro gurú. O mira, es que mi vecino hace esto, hace lo otro. Quejándome todo el día de todo. Esos son juegos de estatus que para mí están por debajo del juego de estatus del conocimiento, del aprender, de leer libros, de buenos libros, sobre todo porque hay mucha mierda, sobre todo hay gente que se cree por encima por leer el último bestseller de mierda, la última novela, pero el conocimiento, el aprender, el intentar ayudar a otros, para mí son los mejores juegos y en los que, gracias a esos, todos
Estamos mejor, hoy en día, mejor que nunca. Todo el progreso viene de ese estatus. Todos los investigadores, los empresarios, por ese estatus, por ese juego de estatus tan bueno, que no es un juego de estatus que se pierde en el tiempo. Si te compras un buen coche, ¿de qué sirve a la humanidad? Es 100% egoísta, no sirve para nada más. En cambio, si pues explicas a un amigo, le recomiendas un libro, o le recomiendas un podcast, te haces profesor de una buena materia, por supuesto que ayuda mucho más. Pero esto lo digo yo, por supuesto, pero lo que te voy a decir ahora lo dice en el libro Will Storr, que dice que desde los 80 estamos en la época del neoliberalismo, porque estamos obsesionados con el éxito individual. Yo no sé si estamos en la época del neoliberalismo, sobre todo en Europa, pero lo que sí que sé que es cierto, sobre todo en este siglo, que cada vez somos más egoístas y es más yo, se puede ver en las redes sociales, la época del narcisismo, el querer ser, demostrar que eres el mejor siempre. Entonces, Will Storr acaba explicando la historia diciendo que ahora estamos en esa época. Y en una época en la que además estamos con una guerra cultural donde se ha polarizado tanto entre la nueva izquierda. La nueva izquierda son ricos, más educados y son los que dominan las redes sociales, sobre todo el wokismo. Esa es la nueva izquierda, una izquierda muy rara. Y en cambio la nueva derecha es más populista, donde hay más gente de clase trabajadora blanca. Will Storr está muy enfocado, por supuesto, en Estados Unidos, pero se puede ver un poco también en España con algunos partidos y en otros no, pero hay una mezcla de eso y estamos actualmente en esa guerra cultural con la nueva izquierda y la nueva derecha. Aunque sí que me gusta que Will Storr dice, a ver, todos los dos bandos tienen razón y a la vez no tienen razón, porque exageran y solo explican una parte. Como generan una historia, explican una parte de la verdad y se quedan con la otra parte. Porque dice que es cierto, la clase media están perdiendo poder y por eso están tirando para la derecha, porque están perdiendo estatus. Entonces, por un lado dice eso, pero por el otro lado también está dando la razón en parte a la izquierda. Y me gusta un punto que dice que los afroamericanos, cuando los blancos se ponen su ropa, ¿no? Las modas hoy en día, que si los cortes de pelo, que si los pantalones caídos, etcétera, etcétera, todo esto viene de la cultura afroamericana, que son los primeros que empezaron a hacerlo y a marcar estatus con esto, pero ahora cuando todos los blancos y gente de dinero también está utilizando esto, entonces los negros, los afroamericanos, abandonan este juego, porque claro, ya no pueden hacer estatus con esto. Y es que, de nuevo, el libro es un librazo y gracias a él, como me pasó hace años cuando aprendí sobre sesgos y heurísticas, que veía sesgos por todos lados, como Matrix, de pronto se destapó el mundo, pues con esto igual. Gracias al estatus, ahora es que lo veo todo el rato. Cuando alguien interrumpe a otra persona para soltar lo suyo, cuando tú estás hablando o la otra persona está hablando y tú lo único, ni le escuchas porque quieres soltar lo suyo, en verdad en el fondo es estatus. Porque quieres tú también hacer estatus o no perder ese estatus en todo. Incluso los conductores que conducen de forma agresiva, porque le están quitando terreno el otro le está quitando terreno, le está quitando estatus. Para él eso es estatus. En cambio, hay otras personas, otros conductores que para ellos el estatus es conducir tranquilamente, que para ellos a lo mejor es incluso no gastar gasolina y porque en su nicho, en su tribu, aunque sea imaginaria, me refiero, aunque no esté valorada por una parte de su grupo, pero otra parte de su grupo sí, no sé si me explico, por algunos amigos sí, por otros no, porque tenemos muchas tribus y eso es muy bueno. Pues eso hace que algunos conductores sean agresivos para no perder estatus y otros sean calmados y le den igual. Los que son agresivos le dicen, sí, adelántame porque en verdad no estoy perdiendo estatus. ¿Por qué le recomiendas una película o a otra a un amigo? ¿Por qué le recomiendas este episodio u otro episodio a un amigo? También por estatus. ¿Por qué dices unas cosas y no dices otras cosas a tu jefe? Por supuesto, por estatus, por mantener el estatus, por ganar estatus. Es que lo tenemos ahí dentro. Y hay gente que no es capaz de ver esto y quiere ir contra el estatus.
Antiguamente y actualmente. La meditación. Llevamos siglos intentando huir del estatus del yo, con la meditación que se mezcló, por supuesto, con la religión, con el budismo. Haces mucha meditación y entonces dices que te has reducido tu apego a tu yo personal y tus necesidades como el ego, como a la aprobación social y el éxito. Pues mira, había un estudio con 3.700 personas que habían practicado la meditación precisamente para conseguir todo esto. Esas 3.700 personas dieron una puntuación alta, muy alta, en cosas como que se creían superior espiritualmente, decían que estaban más en contacto consigo mismos, con su cuerpo, con que el resto de personas, y que el mundo sería mucho mejor si las personas tuvieran las percepciones que tenían ellos. O sea, estás luchando contra el ego, contra tu propio yo, y luego te crees superior que el resto. Es decir, al final caemos de nuevo en el estatus. Todo es estatus. La meditación te dice que es para huir del yo, pero no se consigue, no podemos conseguir algo que tenemos ahí innato, es que dependemos de eso. Es que sin eso no hubiéramos sobrevivido. Pero otra vez, gente que intenta huir del estatus en el comunismo. El comunismo era un intento de huir del estatus, del estatus de la propiedad privada, de que habían personas superiores a otras. Bueno, aún hay gente que aún cree en el comunismo y se montan sus historias diciendo que sí que antes existía el comunismo o que no se ha implantado el comunismo de verdad, o los peores para mí son los que defienden la Unión Soviética y todos estos dictaduras. Pero es que al final, eso, la Unión Soviética cambió las reglas. El libro es buenísimo explicándote todo lo que hizo Lenin, Stalin, cómo cambió eso, cómo odiaba a la clase alta porque su familia había sido clase alta y luego fue repudiada, cómo cambió el juego del estatus, pero luego seguía habiendo estatus. Porque volvieron a haber escasez de comida para algunos, trenes lujosos para otros. O sea, es que no se puede ir contra el estatus. Unos pocos de nuevo volvieron a ser la clase alta. Esa clase alta que había antes del comunismo en Rusia, que eran alrededor de un 2%, décadas después o años después, cuando se intentó implantar el comunismo, volvió una nueva clase alta, que casualmente también era un 2% de la clase alta. Y hoy en día lo podemos ver con la nueva izquierda, la izquierda más extrema, que están haciendo lo mismo, el wokismo, que intentan apartar al que no piensa como él. El que no apoya a los trans de forma férrea y no los apoya es un transfobo. Es decir, si tú, por ejemplo, no eres cristiano, eres un cristianofobo. ¿Perdona? Pues de eso, por ese extremo, por marcar ese estatus, por esa gran competencia de estatus, han llegado hoy en día a ese estatus, a esa lucha y a esas barbaridades que se sueltan. Para no caer en estas trampas, hay 7 reglas del estatus que Will Storr explica de forma magnífica en el libro. Por ejemplo, hay una de ellas que es la de diversificar tus grupos. Si estás en varios grupos a la vez, no vas a caer en solo uno, no vas a caer en lo que es una secta, sea de wokismo, sea de religión, sea de lo que sea. Si tienes diferentes grupos, el trabajo, diferentes grupos de amigos, en el deporte, en los estudios, es mucho menos probable que el estatus te atrape y acabes absorbido y diciendo absurdeces. Y esta es una de las 7 reglas, aunque la he comentado muy por encima, una de las 7 reglas del estatus, que lo comentaré precisamente en la newsletter durante 7 semanas seguidas. Si te interesa el tema, sobre todo la parte práctica, porque por ahora he soltado mucha parte teórica, mucha historia, que a mí me fascina, pero si quieres intentar llevarlo a la práctica o al menos analizarte, pues tienes la newsletter. Y de aquí me despido. Esta temporada seguramente vuelva en diciembre y seguramente durante estos 2 meses de parón voy a ir subiendo episodios antiguos que considero que son muy buenos. Y va a haber alguna sorpresita también. Voy a publicar algún episodio
que no he publicado nunca. Ya vas a ver a lo que me refiero. Episodios antiguos, pues también va a haber algo porque van a ser 2 meses, pero vas a poder tener al menos esos episodios y vas a poder escuchar mis episodios favoritos de hace años, porque claro, es que ya en pasado septiembre de 2025 se cumplieron 4 años el podcast. Esta es la 4ª temporada, este es el último episodio de la 4ª temporada. Ya dentro de nada empezará la 5ª temporada. Es que es brutal, por eso referencio tantos libros, conecto un libro con otro, porque he hablado de tantísimas cosas y aún así sigo encontrando librazos como este, que me hacen hacer 2 episodios, que me hacen hacer un montón de newsletters. Por suerte, siempre hay cosas que aprender, siempre hay alguna forma de hacer estatus del bueno. Hasta la próxima.